Ahí sí, ahí sí. Ya, estuve revisando un poco lo que nos queda y la verdad que es bien poco. El otro día empezamos a ver algo de la parte de óptica geométrica y creo que quedó pendiente explicar algunos dibujitos y me conseguí con un profe unos ejercicios resueltos de óptica que los encontré buenos, pero no alcancé como a arreglarlos, eh, no sé, pues, copiarlos en alguna presentación y que lo fuéramos haciendo o construir una guía, ¿ya? Francisco también ha estado como bien lleno de cosas, pero se supone que él, la ayudantía también se las va a hacer online, ¿ok? Así que, y según nuestras fechas, ¿ya? ¿Cierto? Según nuestras fechas, esto es, estamos en mayo, nada que ver, junio, aquí. A ver, veamos. Aquí estamos, ¿cierto? Nosotros perdón, este día, nos queda la próxima semana como para hacer, yo diría que solamente ejercicio, ¿ya? No creo que haya mucho más que hacer y tenemos nuestra tercera prueba. Aquí ya no habría clases más que, ¿cómo se dice? Retroalimentación de la prueba. O sea, obviamente que si yo tomo la prueba acá y puedo tenerla corregida para el día jueves, nos juntamos para ver todo el tema de las notas. ¿Ya? La prueba recuperativa sería a la clase siguiente y el examen está puesto aquí, el 5, ¿ya? Que, como les dije la otra vez, está por confirmar el concepto de la sala que nos pueda tocar, ¿ya? Tengo como poca luz acá. La sala que nos pueda tocar porque nos tienen que asignar sala, de que podría tocarnos en cualquier lugar, ¿ya? Eso sería. Hasta con respecto al tema de fecha y algo, ¿tienen algún comentario o nada? Que estoy oscura, voy a prender una luz por ahí. Ya, denme un segundito antes de partir, que quiero hacer algo, vengo al tiro, ¿ya? Ya, aquí volví. Una luz que... A ver, ya, entonces, vamos con lo que nos quedaba de la clase pasada, que les dije que era óptica geométrica. Ay, perdón, pero me resbalo en la silla. Ya, la clase pasada, no me acuerdo si quedamos en esta imagen que yo la había adelantado, eh, estábamos por aquí, ¿cierto? Sí, esta fue la que yo les dibujé, ¿ya? Y nos quedaba una diapositiva, que no es mucho más, y de ahí vamos a mirar un par de cosas en el libro. Yo les decía que cuando uno tiene un espejo o lente esférico, ¿cierto? O sea, que no es plano, que no se cumplen esos otros principios que habíamos hablado, tenemos que ver la geometría de esta cosa y que existen cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro haces de luz que son característicos, de los cuales yo simplemente siempre ocupo solamente dos o tres, y de esos tres me preocupo, ¿cierto?, de dos. La idea es que, como no siempre se pueden dibujar los cuatro, usted tiene que elegir cuál le conviene dibujar
para ver la intersección de los haces de luz, ya sea reflejados o los proyectados. Pero quería ver dónde tenía ese resumen que estaba. Había una que tenía yo escrito los cuatro haces de luz. Esta creo que era uno. No, ese era el aumento. A ver, dame un segundito porque como que no encuentro dónde la tenía. Ya, acá está la ecuación que yo les decía que es súper importante, que es como la ecuación que tienen que tener. ¿Ya? Esto es simplemente para ver si la imagen, ¿ya? Estos son casos. No tiene mucho sentido, va, qué raro. Ah, bueno, estaban acá. ¿Ya? Y acá tienen los otros casos. A ver, me voy a ordenar un poquito, perdón. En el espejo cóncavo, ¿ya? Tanto en el espejo cóncavo como lente, o en el convexo, yo puedo dibujar estos cuatro haces de luz característicos, que los voy a volver a mencionar en un segundo más. Pero en el caso del espejo cóncavo o del convexo, yo les decía, uno siempre tiene que fijarse en el eje óptico, ¿cierto? Y si el objeto está parado detrás del centro, en el centro, entre el foco y el centro, en el foco o delante del foco, ¿ya? Ahí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo 5 grandes casos, ¿ok? Esos 5 grandes casos están en la última diapositiva, que uno se tiene que fijar bien, se los puede o saber dibujar, o saber calcular, o aprendérselos de memoria, ¿ya? Personalmente, como dibujo pésimo, me los tengo que relativamente aprender porque cada vez que yo quiero hacer el dibujo, si no lo hago con una regla, contando cuadraditos y todo así como muy exacto, nunca me queda bien, ¿ya? Lo más probable es que alguno de ustedes sí lo pueda hacer. Y obviamente con lo que sí te va a dar exacto es metiéndolo a la ecuación de distancia focal, 1 sobre distancia objeto, distancia imagen y distancia focal. Ahí, dependiendo del código de signos que ustedes obtengan, van a saber si hay imagen, no hay imagen, si está invertida, si está detrás del espejo, etcétera. Todas las conclusiones que uno puede tener en este aspecto. Entonces, aquí ya no me había quedado, ¿cierto? Los 5 haces de luz, pero era básicamente el primero, el que viene paralelo se devuelve siempre. Este es el que dibujé mal, parece. Sí, el verde lo había dibujado mal yo, ¿ya? Así que ojo, lo voy a corregir así a mano, pero total tienen los dibujos del libro. El que viene paralelo se devuelve por el foco, ¿ya? Aquí lo dibujé mal el otro día. El que viene por el foco se devuelve paralelo, o sea, la que yo debiera borrar es la verde, ¿ya? Pero no sé si voy a poder borrar solamente la verde. O podríamos borrar todo y volver a hacerlo, ¿cierto? También puede ser. ¿Ya? Borremos todo nomás. Borremos todo y punto. Bueno, no los quiero enredar, yo sé que los enredo con esta cuestión, como a mí me cuesta tanto dibujar, siempre digo lo mismo. Ya, eje óptico imaginario. Pongamos una circunferencia, ¿cierto? Ya, digamos que me quedó perfecta la circunferencia. En esa circunferencia yo les decía, marcamos el centro. Del centro al vértice, que vamos a llamar a este punto vértice, aunque uno siempre en la mente tiene como el concepto que el vértice es como una esquina, ¿ya? Pero es la intersección del eje óptico con el espejo, ¿ya? Ese es el vértice. Obviamente la mitad entre el centro y el vértice es el foco, ¿ya? O sea, siempre saber que el radio partido en 2 es la distancia focal. Y vamos a poner, yo les decía, cualquier objeto, en este caso, el ejemplo siempre que, por lo menos a mí, relativamente, igual me equivoco, me sale más fácil, es cuando pongo el objeto detrás del centro. Entonces, yo les decía que esto es detrás del centro, en el centro, entre el centro y el foco, foco, delante del foco, ¿ya? Esas serían las 5 posiciones características que yo puedo tener. Ahora vamos a dibujar los 4 haces de luz característicos. Con esto se supone que ustedes resuelven todo. Entonces, vamos los vamos a dibujar con blanco, ¿ya? El que viene paralelo se tiene que devolver por el foco, ¿ok? Y yo tendría que dibujar que ese viene y ese sale. Ahora, el que viene por el foco
¿ya? Me quedó un poco corrido ya, no, ya no lo puedo dibujar ya. Eh, el que viene por el foco se tiene que devolver paralelo, se tendría que devolver paralelo. Ya me quedó también un poquito inclinado, ustedes ya se dan cuenta. El que viene por el centro se devuelve por sí mismo, o sea, si viene por ahí, se devuelve por ahí, ¿ya? Ahí yo tengo los tres haces de luz que a mí me gustan dibujar, o que los que preferentemente dibujo, que básicamente el paralelo por el foco, foco paralelo, ese es como mi caballito de batalla. Obviamente, otra vez me volvió a quedar, si ustedes se dan cuenta, esto se me tendría que haber intersectado ahí si el dibujo estuviese geométricamente bien hecho. Como no está geométricamente bien hecho, no se me está intersectando. Y el último haz de luz característico, eh, lo voy a poner con azul, es el que viene o llega al eje, al vértice, y se devuelve cumpliendo, obviamente todos se devuelven cumpliendo la ley de la refracción. Y obviamente, otra vez, si ustedes se dan cuenta, perdón, ese ángulo que yo tengo acá no se me ve igual que ese ángulo que está ahí. Obviamente se me tendría que ver igual. Ya. Ahí tienen los cuatro haces de los característicos. Repito, viene paralelo, se devuelve por el foco. Viene por el foco, se devuelve paralelo. Viene por el centro, se devuelve por el centro. Y si llega al eje, al vértice, se devuelve cumpliendo, ¿cierto? La ley de la reflexión común y corriente, como lo hacen todos. O sea, obviamente en este punto, si yo tiro una normal, ese ángulo tiene que ser igual a ese. Y así sucesivamente los infinitos haces de luz. ¿Ok? Y donde se intersectan los haces de luz, en este caso reflejados, que tendría que ser ahí en un solo punto, vendría siendo, ¿cierto?, donde se va a ver la imagen. Y que lo que yo tenía que siempre poder responder de una imagen, yo tengo que responder si la imagen es real o virtual, si es derecha o invertida, y entendiendo el concepto de invertido como patas para arriba, ¿ya? No el concepto espejo que decíamos en el espejo plano, que es que la oreja izquierda se te ve en la derecha o la derecha en la izquierda. Real invertida, derecha, real o virtual, derecha invertida, y el otro es eh, más grande o más chico, ¿cierto? Si es más grande o más chico, o chico, pequeño, como lo quieran llamar, ¿ya? Esas son las clásicas cosas que me van a preguntar. Con el código de los signos, yo puedo saber, por ejemplo, si la imagen es real o virtual. Si el signo me da positivo de la distancia imagen, va a ser una imagen real. Si el signo me da negativo de la distancia imagen, la imagen va a ser virtual. Si se me indetermina por ABC motivo eh, la distancia imagen, yo puedo asumir que la imagen está en el infinito, ¿ya? O sea, que no está, que no la veo. Eh, lo mismo pasaría si a mí me dicen que el foco, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? Eso serían como las conclusiones que uno puede ir sacando, y para ver obviamente si es más grande o más chico, tengo que ver el concepto aumento, que eso me lo tienen que dar de alguna manera. O sea, cuánto es el tamaño del objeto, cuánto era el tamaño de la imagen, o me dan el valor del aumento, yo reemplazo y podría obtener ese tipo de cosas. ¿Ya? Aquí efectivamente yo no sé para qué me trato de esmerar en, dibujar si no me resulta. Acá, en el primer caso, teníamos los cuatro haces de luz dibujados para un espejo cóncavo. Ya. Piensen que si a mí me cuesta dibujar eso, el convexo para mí es terrorífico. ¿Ya? Así que ni siquiera lo voy a intentar. Voy a mostrarles, perdón, voy a mostrarles, ¿cierto?, cómo se ve. En este caso, nosotros teníamos un espejo cóncavo, esta es la parte opaca, esta es lo que está por dentro es la parte brillante, decíamos, ahí está la imagen, y en este caso, esta imagen, que es del objeto que yo traté de dibujar, que está detrás del centro, se va a ver real, porque está formada por la intersección de todos los haces de luz, ¿cierto?, reflejados, se va a ver más pequeña y se va a ver más invertida, se va a ver invertida, ¿ya? Después vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo pongo el objeto acá o cuando lo pongo entre medio, etc. Vamos a lo que para mí es terrorífico. Eh, espejo cóncavo, convexo, ¿ya? Convexo.
Ya, en el espejo convexo, ahora la parte brillante sigue siendo esta, pero es la que está convexa, y esta es la parte opaca. Si yo duplico, o sí, duplico o veo el reflejo de lo que es el centro, el foco, etcétera, el vértice, ¿ya? Fíjense una cosa, la curvatura de la circunferencia es esta. O sea, esta es la circunferencia, pero el espejo está por este lado, ¿ya? Por lo tanto, el centro está acá, yo tengo que duplicar como que el centro está acá. El foco está acá, el foco lo tengo que duplicar como para acá, ¿ok? El vértice sigue siendo eso. Entonces, lo que viene paralelo se devuelve pasando por el foco, ¿ya? Si el foco está acá, ¿cómo se devuelve pasando por el foco? Entonces, fíjense en el primer haz de luz. Viene paralelo y se devuelve cumpliendo la ley de la reflexión. Pero su proyección yo la tengo que hacer pasar por el foco. ¿Ya? Se supone que con una todos tendríamos que entender. Ahora, voy a agarrar la que supuestamente viene por el centro. Viene por el centro, se devuelve por sí misma, pero su proyección es la que pasa por el centro. La del vértice. Viene por el vértice, se devuelve por el vértice, pero su proyección va para allá. Después tendríamos la que viene por el foco y se devuelve paralelo. La verde. La que viene por el foco se devuelve paralelo, pero su proyección, ya me equivoqué, proyección. Ya me confundí, ya, bueno. La 1 la tenemos lista. La 2, la 2 era esta, la que viene por el foco, ¿cierto? Se tiene que devolver paralela. Ok. La 3 era la del centro, se devuelve por el centro, y la 4 es la del vértice. Bueno, intersección de haces de luz proyectados. Intersección de haces de luz proyectados y no los reflejados. Se dan cuenta, ya se deben estar muertos en la risa, los que lleguen a ver esta cuestión van a decir, esta profe está cada día más loca, pero de verdad, esta cuestión a mí me supera. Así que yo personalmente, para la prueba, les voy a mostrar el tipo de ejercicios que uno podría hacer. Personalmente, dentro de lo que yo pueda, les voy a simplificar esto lo más que por, digamos, por solidaridad. Porque hacerlos dibujar para personas que tenemos el problema que tengo yo, esto es una tortura. ¿Ya? Ahora, si uno quiere dibujar, efectivamente necesita cuadradito, necesita una regla y concentrarse bien en achuntarle que, pero se supone que la ecuación, obviamente, a mí me permite que yo no dibuje absolutamente nada y pueda calcular y responder todo. ¿Ya? Entonces, aquí tienen nuevamente los 4 haces de luz que acabo de describir, a lo mejor lo entienden más leyendo, pero lo que más claro es, en el caso del espejo cóncavo, yo tengo casi todas las opciones, o sea, siempre va a ser el reflejo y por lo tanto va a ser haces de luz reflejados, ¿ya? Hay una opción en que no va a ocurrir, eso se los voy a mostrar un ratito más. Y en el caso del convexo, son todos proyecciones. Por lo tanto, lo primero que ya podemos concluir, que acá, ¿cierto? Todas las imágenes son virtuales, ¿ya? En un convexo, todas las imágenes son virtuales. En un cóncavo, casi todas las imágenes son reales, ¿ya? Otra cosa que podremos concluir, en el cóncavo existe una situación donde no se va a ver imagen, o va a haber una situación en la que la imagen se va a ver derecha, pero casi siempre se va a ver invertida, se va a ver del mismo tamaño, más pequeño, más grande, qué sé yo, siempre va a pasar eso. En cambio, en el convexo, la imagen siempre es virtual, siempre se va a ver derecha, etc. ¿Cómo ustedes podrían probar esto en la casa? A ver si me contestan por ahí. ¿Cómo podrían probar esto en la casa? ¿Jugaron alguna vez con una cuchara? ¿Ya? Ustedes agarran una cuchara, o si tienen, mejor todavía, no de teflón, sino que estos cucharones antiguos como de aluminio que tenía la abuelita, ¿cierto? Si tienen un buen cucharón y que tenga posibilidades de reflejo y ustedes se miran, mírense con la cuchara o el cucharón, con la parte cóncava y con la parte convexa, y empiecen a alejar su brazo para allá o para acá y se van a dar cuenta
que cuando se ven invertidos, cuando se ven más anchos, cuando se ven más flacos. Obviamente toda esta cuestión de los espejos, yo le decía, se puede ocupar, o lo ocupan mucho, en una pequeña curvatura en un espejo, en una tienda para verse uno más flaco, más gordo, más aquí, más allá, pero también para los juegos en los parques de diversión, ¿cierto? En la casa de los espejos que le llamaban antiguamente, ¿ya? Ya. Preguntas, ¿hasta ahí algo? ¿No? Ya. Quiero que miren esto un segundito mientras voy a buscar mi café, porque necesito tomar algo. Ya, 2 segundos, y eso se los voy a explicar al tiro. Se me quedó mi cafecito adentro del microondas. El año pasado, cuando estaba online, podía buscar el café, se me dio vuelta arriba el computador. Pero ya, miren acá, mis niños. Tenemos 4 casos de espejo cóncavo, ¿ok? 4 casos clásicos de espejo cóncavo. Fíjense en lo primero. Primer caso, construcción de S, que vendría siendo la distancia imagen, ¿cierto? De 30 centímetros. A ver, espérense, no. Uso el diagrama de rayos principales para localizar la imagen PQ, ya PQ'. Ya, la imagen está acá, el objeto está acá. O sea, acá tengo el objeto, tengo que formar la imagen. Pero ¿por qué dice para ese? Ah, para la distancia, digamos, donde está parado el objeto, ya. Todos los libros le cambian el nombre a distancia objeto, distancia imagen, puede ser uno partido por D, uno partido por S, o sea, el nombre que uno le quiera poner, ¿ok? Ya. Este es el caso que yo traté de dibujar. Primer caso, objeto detrás del centro. El centro está acá, el objeto está acá, ¿ya? A una distancia X. Y quiero calcular, ¿cierto?, dónde está eso. Si yo lo dibujo, ya vimos todo el caso, puedo dibujar los 4 haces de luz y voy a ver dónde se intersecta y la imagen se va a ver invertida, más pequeña y real, ¿ok? Pero si ustedes tuviesen que dibujar, solamente elijan 2 haces de luz, con una buena regla, si es así, ¿ya? 2 haces de luz para ver, porque me basta con 2 para saber dónde se intersecta y voy a saber dónde está. Obviamente, para calcular el valor, yo lo tengo que meter en la ecuación que les dije, o sea, 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen es igual a 1 sobre distancia focal, ¿ok? Ya, es en eso, y dependiendo del signo que me dé, si me da positivo o me da negativo, voy a poder saber si la imagen está para atrás o no está, si indetermina, lo que sea. Ese es el primer caso. Segundo caso, déjenme ver si sí, el B. Ahora el objeto está parado en el centro. Si yo dibujo solamente, por ejemplo, la que viene paralela y se viene por el foco, y la que viene por el foco y se vuelve paralela, con esos dos me basta y me sobra, me voy a dar cuenta que la imagen sigue siendo real, sigue siendo invertida, pero en este caso el tamaño imagen son iguales, ¿ya? Y ahí me da la indicación. El tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto. Tercer caso, me voy a parar en el foco, ¿ya? En el foco. En el foco, fíjense que por más que yo haga eh, o dibuje los 4 haces de luz o sus respectivas, acá, sus respectivas proyecciones, esta cosa no se intersectan, ¿ya? Como no se intersectan y van paralelos, ¿cierto? Dice, los rayos salientes paralelos corresponden a una distancia de imagen infinita. O sea, es como que la imagen está en el infinito. Y aquí le repito que el concepto infinito no es que no exista, sino que está muy lejos. Entonces, si obviamente nosotros estamos en una situación de distancia, digamos, cotidiana, ¿ya? No vamos a ver la imagen. Pero si esto lo utilizamos para enfocar el cielo, ¿cierto? Las estrellas, podríamos ver las estrellas que estén más lejanas. ¿Por qué? Porque se pueden considerar que están en el infinito. O sea, de hecho, la luz que viene de las estrellas se considera que los haces de luz llegan paralelos, ¿ok? Al llegar paralelos, ¿cierto? Es porque vienen desde el infinito. Entonces ahí podemos decir
que no se ve la imagen. Entonces, el rayo 2 dice no puede dibujarse porque no coincide con el espejo. Esa es la situación de los diferentes tipos de rayos, si se pueden dibujar o no. Ahora me voy a parar delante del foco, ¿ya? Si me paro delante del foco, me pasa que los haces de luz reflejado nuevamente no se intersectan, pero sus proyecciones sí. Este es el caso que yo les decía en el caso del espejo cóncavo, donde yo voy a ver más grande la imagen, la voy a ver virtual y la voy a ver detrás del espejo, ¿ya? O sea, virtual, más grande y derecha, ¿ya? Y en este caso falta uno más, que sería el caso de que el objeto esté acá, ¿ya? Si el objeto está acá, yo voy a ver la imagen como por aquí, ¿ok? La voy a seguir viendo real, la voy a seguir viendo invertida, pero la voy a ver más grande. En la mayoría de los casos, uno lo ve más pequeño, invertida y real. Si yo me paro entre el centro y el foco, la voy a ver invertida, la voy a ver real, pero la voy a ver más grande. ¿Se entienden los 5 casos? Sí, no, no, sí. ¿Están ahí todavía? ¿Existe vida detrás del computador? Ya. Ahora, ¿qué más tenemos acá? En esta presentación propiamente tal no tengo nada más, ¿ya? Y les quería abrir el libro, ¿ya? Porque no quise volver a hacerla, quiero que volvamos a la parte presencial, espero que hoy día se deponga el famoso paro, ¿ya? Ese era el capítulo que estábamos viendo, el 34. Quiero mostrarles lo siguiente. En la página 470 que yo tengo acá es la imagen que les acabo de escribir. Ahora, quiero ver una cosa, espérenme. No me acuerdo si era la que seguía. Imagen de objeto puntual, superficie ya no me interesa eso. Esto lo pueden revisar, pero yo de verdad no creo que los vayamos a preguntar en la prueba, ¿ya? Igual como saben, yo necesito saber en algún minuto, ya. Cuando entremos a lentes, que también tengo la duda si es que lo vamos a incorporar en la última parte, el concepto de la lente es obviamente un concepto que ingresa, o sea, que ocurre o su efecto es por refracción. En el caso del espejo es por reflexión. Pero el concepto de lente delgada, curva, plana, etcétera, ¿ya? Va a depender de la curvatura o de la formación o del grosor de la lente. Por lo tanto, acá el estudio puede llegar a ser infinito, ¿ok? Obviamente las personas que estudian óptica o los que estudian para construir, no sé, lentes, ¿cierto? Los ópticos, eh, es bien grande esta cosa. Pero acá nosotros tenemos un par de casos, ¿ya? A este lente, si ustedes se dan cuenta, tiene la parte convexa para afuera, ¿cierto? Si yo me paro por aquí, veo convexo. Si yo me paro por acá, veo convexo. Por lo tanto, esa lente yo la podría eh, considerar biconvexa. Si yo tengo una lente, vamos a ver los otros casos, que yo la vea así, esto es cóncavo, esto también es cóncavo. Por lo tanto, podría ser una lente bicóncava. Si yo tengo una lente que es así, que es como así, como que por un lado es cóncava, por el otro lado es convexa, tiene como diferentes nombres dependiendo del texto, pero es como menisco convexo, menisco cóncavo, o lente convergente, lente divergente. Esa va a ser la definición que si la preguntamos va a ser como la más importante, ¿ya? ¿Qué es lo que es converger y qué es lo que es diverger? Converger sería intersectarse y diverger es que no se intersecta. Entonces, cuando yo quiero arreglar algún problema óptico, que aquí viene toda una parte de estudio que tampoco es como cuando uno tiene que estudiar el oído para el sonido, ¿ya? Si yo quiero hacer que, por ejemplo, si yo sin mis lentes no enfoco de lejos, no enfoco de cerca, lo que yo tengo que hacer es lograr corregir con la lente la distancia focal, que es la que uno tiene mala, ¿cierto? La otra es el concepto del aumento, que la lente me genere, ¿cierto? Un aumento o una corrección a la formación de la imagen, porque me parece que la
hipermetropía, no me acuerdo muy bien, es la que uno ve como que uno viese a través de una, ¿cómo se llaman estas cosas? De una persiana, ¿ok? Entonces hay una cosa como que te juntan las imágenes, otra que te agranda la imagen, otra que te acerca la imagen, otra que te puede volver más nítida la imagen. Ya, para todo eso es la formación de las lentes. Por lo tanto, insisto, esta cuestión es súper larga de explicar, ¿ya? Y yo por lo menos no me quiero detener en esto. Veamos un primer caso que podría ser genérico y clásico. En este caso, como yo tengo, dice, F1 y F2 son los puntos focales. Como esta cuestión tiene para acá y tiene para acá, obviamente tiene centro para aquí, centro para acá, foco por aquí, foco por acá, etc. O sea, todo se duplica. Repito que esto es lente, entonces hay refracción. Tiene F1 y F2 son puntos focales primero y segundo de la lente convergente. Esto es lo que a mí me va a interesar. Delgada, ¿ya? Porque obviamente si la lente es una esfera, no se va a comportar exactamente a lo que está acá. Tiene que ser convexo, pero así como delgadito, ¿ya? El valor numérico de F es positivo. Bueno, ¿cómo lo hago? Lo meto a la ecuación que ya les di y dependiendo del valor, ¿cierto? Si va a positivo o negativo, lo que va a suceder. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense, el eje óptico pasa por los centros de curvatura de ambas superficies del lente. O sea, yo tengo el eje óptico, centro de curvatura de la lente de acá o de la curvatura del lado de acá. Eso es lo que me está diciendo. Segundo punto focal, el punto en el que convergen los rayos que entran paralelos. Si este es mi punto focal inicial, que viene del centro de la curvatura de este sector, lo que me está diciendo es que cualquier haz de luz que se refracte va a pasar por el foco del segundo lente de curvatura. Ustedes me dirán si me entienden. Ya. Y por lo tanto, esta lente, solamente por eso podríamos decir que es una lente convergente. Distancia focal, medida a partir del centro de la lente, siempre es la misma, es positivo, Ya, estas son las conclusiones de lo que acabo de decir. Al revés, ¿ya? Primero, punto focal está acá. De aquí vamos a sacar los haces de luz. Como vienen del foco, tienen que devolverse paralelo, pero ahora refractarse. O sea, perdón, no se están devolviendo, están pasando paralelo. Entonces, viene así, va paralelo, va paralelo. Como acá no se intersecta, podríamos decir que es una lente divergente, ¿ya? Y así sucesivamente para ver, por ejemplo, el objeto, dónde se va a ver la imagen, si se va a ver real, virtual, invertida, etc. Y aquí existen n más un caso de lo que podríamos tener, ¿ya? Repito que yo no me quiero ahondar en esto porque no creo que lo preguntemos demasiado, o sea, o nada, yo por mí no lo pregunto, porque lo encuentro demasiado específico, ¿ya? De todas maneras, acá tienen el trabajo del tema del despeje de la ecuación, que la ecuación en sí es sumamente sencilla, pero si me dan los valores de los tamaños del objeto, del tamaño de la imagen o de la distancia objeto, distancia, imagen, puedo sacar, ¿cierto?, el aumento, el tamaño, todas las cosas. Y todo depende del famoso signo que obtenga. ¿Ok? Ya, eso está de más. Acá, por ejemplo, tengo una lente, ¿cierto? Focales. Acá tengo la lente bicóncava. Y esta lente bicóncava suele ser una lente divergente, porque los haces de luz no solamente pasan paralelos, sino que divergen, se separan, ¿ya? Eso vendría siendo divergente. Acá tenía las otras que yo les decía. Una curvatura, pero en cierto modo, si yo me paro por un lado veo cóncavo y por el otro lado veo convexo, puedo ver plano y cóncavo y plano. Entonces, de menisco, plano convexa, biconvexa, de menisco, plano cóncava, bicóncava. Insisto, si estudiáramos óptica, ya, para ser ópticos, tenemos que saber para cada una de estas lentes, con los mismos 4 haces de luz característicos que se cumplen en superficie esférica, ¿cierto? Ya, si es lo reflejado, lo refractado, las proyecciones de lo reflejado, lo refractado, qué sé yo, o sea, tanto las reflexiones o lo refractado, o si son
proyección en ambos casos, y si yo me voy a parar por un lado o por el otro, dígase, me voy a parar por aquí o me voy a parar por aquí para esta lente, saber si se va a comportar divergente, convergente, si la imagen se va a ver más nítida, menos nítida, más grande, más chica, real, virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Si dan cuenta, para mí esta cuestión es como infinita. Ahora, un ejemplo clásico o relativamente clásico que nosotros podemos tener en la casa para entender que las lentes pueden ser divergentes o convergentes es la famosa lupa, ¿ya? Que en el fondo cumple algo muy parecido a las gafas que alguien tan ciega como yo puede ocupar. Pero no sé si alguna vez ustedes fueron malas personas y quemaron bichitos en el jardín con una lupa. O sea, ustedes saben que si yo la lupa la pongo al sol, lo que estoy haciendo es formar una imagen real. ¿Y cómo sé que es real? Porque puedo generar fuego a través de eso, por el aumento del haz de luz de una onda electromagnética que está llegando al espejo, ¿cierto? Puedo quemar una hoja, una hormiga, ¿ya? Todo lo que se acerca a la realidad es solo ficticio. Aquí tenemos todos los ejemplos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, yo por lo menos por mí, voy a ver qué es lo que pasa con el otro paralelo, daría como la parte del estudio de la óptica geométrica como hasta aquí, ¿ya? O sea, con lo básico que acabamos de ver, ¿ya? Y solamente les sugeriría que vieran los ejemplos que aparecen. Acá nuevamente tienen, para el caso de la lente, igual que en el caso del espejo, yo me quedaría con este resumen que ustedes tienen acá, ¿ya? O sea, una lente convergente, una lente divergente. Los dos casos clásicos, ¿ok? Con el haz de luz que viene paralelo, se devuelve por el foco. El que viene por el centro, se devuelve por el centro. El que viene por el foco, se devuelve paralelo, forma imagen convergente. Divergente. Trato de dibujar los mismos haces de luz refractados, no se intersectan, pero sus proyecciones sí se intersectan. Como sus proyecciones se intersectan, fíjense, la imagen se forma en este sector, es virtual, es derecha, pero es más pequeña, ¿ya? Acá yo la puedo estar haciendo del mismo tamaño, dependiendo si me pongo más atrás, más adelante, la puedo hacer más grande o más chica, pero aquí también es más pequeña, ¿ok? Así que ahí tienen ese resumen, si quieren lo anotan, por lo menos del libro que yo les subí, esto está en la página 1136, ¿ya? El apartado 34-36 para los que después lo quieran buscar. Y acá tienen, al igual que en el otro resumen, un resumen según la posición en la que voy a poner el objeto, ¿ya? Según ya se me están acabando los audífonos. Según el resumen que voy a poner cada objeto. Entonces, primer caso, tengo el objeto detrás del centro. El objeto O está afuera del foco, ¿ya? O sea, para atrás del foco, ¿ya? La imagen es real. Después tengo el caso B, que el objeto está más cerca del punto focal, ¿ya? Puede estar en el punto focal. Como lo que voy a ver, la imagen es real y más lejana. Si ahora el objeto está cerca del punto focal, más cerca del punto focal 1, punto focal 2, la voy a ver, ¿cierto? Invertida, pero la voy a ver más grande. Si está en el foco, que esta es la que más se ocupa para el tema, insisto, de los telescopios, si está en el foco, la veo en el infinito porque los haces de luz se ven para ahí, ¿ya? Y así sucesivamente cada uno. Insisto, ¿ya? Esto podría aprenderse de memoria o cada vez que uno quisiera saber, dibujarlo, o lo que obviamente sale más fácil es calcularlo. Pero para eso me tengo que saber el código de signo de si me va a dar positivo, me va a dar negativo, si me va a dar cierto indeterminado, yo puedo saber si está, hay imagen, no hay imagen, o simplemente si está en el infinito. Pero para poder saber si es más grande, más chica, me tienen que dar el tema del aumento lateral para poder calcularlo. Si no, no se puede calcular solamente con la ecuación. ¿Ok? Y con eso daríamos por terminado. Ya todo el resto es combinación de muchos lentes, el funcionamiento de la cámara fotográfica, bla, 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 el tema de los filtros que se puedan ocupar, el comportamiento del ojo. Yo personalmente me salto esto, pero sí
puede ser importante leerlo nomás, el tema de qué pasa con el globo ocular, cuando el globo ocular, ¿cierto?, es muy achatado, es muy redondo, o el concepto de que esto esté muy cerca de acá. ¿Ya? Básicamente los problemas ópticos tienen que ver porque la curvatura, ¿cierto?, que tiene el globo ocular está afectando la posición de donde yo voy a ver la imagen, ¿cierto? Debiese ser una simetría perfecta, y cuando esa simetría perfecta no está, la tengo que corregir con alguna lente. ¿Ok? Así que si quieren, lo pueden leer y está caso por caso que tengo que usar para hacer cuál corrección. Insisto, demasiado específico para mi gusto, no tiene mucho sentido. ¿Qué más hay por acá? Nada más. Ya. Esto también les sugiero que le peguen una mirada con los haces de luz, que es, tengo que tener una idea de qué tipo de lente ocupa el microscopio, qué tipo de lente ocupa el telescopio, ¿cierto? Ya dijimos que la lupa puede ser una cosa muy sencilla y basta con una lente, pero acá básicamente lo que nosotros tenemos es un portaobjeto, ¿cierto? Una lente objeto, que es la que se va a enfocar en el objeto, ¿cierto? El objeto mismo, que yo lo que quiero hacer es ampliar este tema. Entonces después tengo otra lente que ocular que me amplía. Pero la combinación de que de esta lente tiene un foco para allá, un foco para acá, esta otra tiene otro foco para acá, otro foco para allá, que es donde se van a ver sus proyecciones, que es donde se van a ver, eterno, ya, eterno, insisto, ya, y por lo tanto podemos hacer este aumento, ahí está la ecuación del aumento máximo que podría tener un microscopio, ya, y a su vez lo mismo pasa con el telescopio, ya, así que eso pueden pegarle una leída eh, como ustedes quieran. Y como siempre les sugiero, el resumen del libro basta y sobra como para tenerlo para una prueba, en especial este resumen que está acá, que sería el tema de las ecuaciones, del comportamiento de las ecuaciones para cada caso, ¿cierto? Que podemos tener espejo plano, espejo esférico, donde entra el cóncavo, el convexo, superficie refractiva, o sea, lente, superficie refractiva esférica, lente. O sea, acá lo que yo tengo es un vidrio, porque es plana, ¿cierto? Y acá lo que tengo es una lente esférica, ¿ya? O curva. Aplicación de lentes delgadas y la regla de los signos, esto sí o sí, si es que llegara a preguntar algo, yo se los pongo en la prueba. Así que vayan haciendo inmediatamente su formulario, solamente con este resumen que está acá, como siempre les pido, porque es eso, un código de sí. ¿Estamos? Preguntas, dudas. ¿Nada? Fome la cuestión, ¿cierto? Hablo sola yo. Hola, Benito. Tiene mi perro saludar, pero no. Ya, ahora, les voy a tratar de pedir al Francisco que les genere una guía, pero yo les voy a construir una pequeña guía con estos ejercicios resueltos que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Déjenme ver cuál era. Me parece que era esta. Entonces, el tipo de examen. Por ejemplo, les voy a hacer, ¿ya? Acá están todos resueltos, igual no tengo claridad si están todos buenos, pero la idea es para que ustedes puedan practicar. Pero voy a tratar de elegir, no se las quiero mandar completas, porque quiero tratar de elegir los que valen la pena, porque hay algunos que, insisto, son demasiado específicos. Por ejemplo, en este caso, veamos el uno, dice, un espejo esférico cóncavo ha de formar una imagen invertida en un objeto en forma de flecha, sobre una pantalla situada a una distancia de 420 centímetros delante del espejo. Acuérdense que el concepto delante y atrás es importante. El objeto mide, ahí me están dando para un aumento, mide el objeto 5 milímetros y la imagen ha de tener, esto es como español, ¿ya? Ha de tener 30 centímetros. O sea, tengo el tamaño objeto y tamaño imagen, puedo sacar el famoso aumento lateral. ¿A qué distancia, cierto, se va a ver el objeto? ¿A qué distancia el espejo debe colocarse el objeto, perdón, para que se pueda ver? El radio de curvatura del espejo, determínenlo. Efectuar la construcción geométrica de la imagen. Ya. Si yo me voy acá, aquí no lo puedo hacer. Ya. Si yo le subo esto, se supone que ustedes hacen clic, ven la resolución. Déjenme buscarla donde está. Si no me equivoco, está aquí. ¿Ya?
Sí, esta era, ¿ya? Y el profe me la mandó resuelta completa, pero repito, habría que revisar. Solución, dice. Con la expresión del aumento del espejo esférico, expresión de aumento, o sea, tamaño objeto, tamaño imagen, puedo saber, ¿cierto? Eh, cuánto creció, cuánto no creció, o dónde va a estar el objeto, etc. Pero el criterio del código de los signos es el importante. Uno podría encontrar textos que te digan todo lo contrario a lo que yo les acabo de decir o lo que ocupa el texto que estamos nosotros determinando, ¿ya? Por lo tanto, por ahora, el código de signos que vamos a ocupar es el código de signos que dice el CRC Mask, ¿ya? Y nada, simplemente reemplazan, ponen el signo que corresponde, encuentran la distancia objeto. Objeto, sí. Después, el radio de curvatura, ¿cómo? Agarro nuevamente la misma ecuación, 1 sobre distancia objeto, 1 sobre distancia imagen, más 1 sobre distancia focal, que acá la escriben como 2 partido por R, porque la distancia focal es la mitad del radio, ¿cierto? Y simplemente despejo radio, y el radio me da negativo, ¿ya? Nuevamente, para construir esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el espejo cóncavo, voy a marcar cuál es lo opaco, por ende lo otro es lo brillante, voy a poner el objeto donde me indica el resultado anterior según lo que estamos calculando, pueden dibujar los haces de luz y ver, ¿cierto?, el tipo de imagen que se da. Y este era el quinto caso que yo les dije que no estaba en el resumen anterior, que es cuando el objeto está entre el foco y el centro, y la voy a ver real, la voy a ver invertida, pero es el caso donde yo la veo más grande que el objeto mismo. ¿Ok? Entonces, un ejercicio de desarrollo de una prueba podría ser así, así de completo. Si se dan cuenta, no es difícil, pero es como latero, ¿ya? Si ahora esta pregunta yo la transformo a el tipo de pregunta que hemos dicho, donde tenemos que hacer desarrollo, pero marcar una alternativa, ¿cierto? Obviamente ustedes van a tener opciones con eso que está ahí. ¿Qué tienen que tener a mano? La ecuación y el código de signos, nada más que eso. Así que yo les voy a mandar esta guía para que la tengan como ejemplo y voy a ver si Francisco le hace otra guía más para ir viendo los distintos tipos de ejercicios. La última, sin mirar ni siquiera qué me están preguntando. Fíjense, real, mayor, invertida. Siempre tengo que determinar si la imagen es real, si es derecha invertida, si es más grande o más chica, ¿ya? Y por ende decir qué tipo de lente o espejo es, si es convergente, si es divergente, si es cóncava, si es convexa. O sea, pero el concepto cálculo es nulo, o sea, es muy poco. Tengo que dibujar y tengo que explicar qué es lo que estaría pasando. Dudas, preguntas, ahí tienen otro, era el mismo, tienen otro más. Yo creo que les voy a recortar esto y les voy a hacer un PDF completo con los ejercicios resueltos para que lo tengan de apoyo para la prueba. ¿Ya? ¿Duda, pregunta? ¿No? No, no. Y la otra que tenía también, pero esta la tengo que limpiar un poco más. Esta tiene más ejemplos eh, de prismas, ¿ya? Eso, se me había ido la palabra. De prisma y de uso de la ley de Snell, ¿ah? Que también el otro libro también tiene un montón, pero lo único que tendrían que tener cuidado es que los ángulos, ¿cierto?, que se están marcando los denominan en este texto como chi, ti o epsilon, qué sé yo, ¿ya? Acá también tienen algunos ejercicios resueltos, son súper cortos, por ejemplo, dice, sea el prisma de índice de refracción 1,3, acuérdense que el índice de refracción siempre es mayor que 1, en aire, un rayo de luz incidente paralelo a la base del prisma, recorre la trayectoria que se indica en la figura. Entonces vamos bien. Este es el prisma y yo tengo un haz de luz que viene paralelo a la base del prisma, o sea, identifico que el prisma es un triangulito, esta es la base, por lo tanto el haz de luz que viene es paralelo a esa base. Ok, cuando entra aquí ocurre ley de Snell, digamos, ya ocurre la ley de la refracción. Entonces, dependiendo del ángulo de incidencia,
va a ser el ángulo refractado. Ahora acuérdense que esto que está aquí vendría siendo la normal. Si ustedes miran el cambio de medio y viene un haz de luz, lo primero que yo tengo que hacer es tirar su normal para saber si se va a refractar así o se va a refractar así, o sea, o si va a pasar de largo, etcétera. O sea, qué tipo de ángulo va a tener, según qué, según la ley de Snell. Entonces, esta cosa es bien sencilla, pero es una lata dibujarlo y el ángulo y toda la cuestión. Entonces, acá hago ley de Snell. Ya, después tengo el nuevo haz de luz que se refractó, que va a volver a incidir con una normal X acá, y aquí este haz de luz que vuelve a salir es el que nosotros podríamos tener que determinar cuál es su ángulo. Con eso nosotros podríamos saber si hay dispersión, no hay dispersión, si hay separación de colores, lo que estoy diciendo, etc. ¿Ya? Así que tienen un montón de ejemplos acá resueltos, pero insisto, fíjense que es netamente ley de Snell, geometría. O sea, la cantidad de resolución que tengo para el resultado es súper, perdón, es súper poca, ¿ya? Y no creo que vayamos a preguntar más de uno de estos casos que podríamos tener. Los demás son como algunos experimentos, así que les voy a tratar de construir una guía para el martes con estos ejemplos como tipos para la prueba, ¿ya? No hay más preguntas, o sea, no han habido ninguna pregunta, la verdad. Estar haciendo tuto, pero por lo menos les doy las gracias al par de alumnos leales que se han conectado en la mañana. ¿Ya? El resto van a estar todos castigados. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Cami? ¿José? ¿Joaquín? ¿Nada, nada? No. No, están aburridos, pobrecitos, sí lo entiendo. Ya, espero que el martes los vea presencial. Si no, les voy a mandar la guía y la van a tratar de resolver, qué sé yo, y me la devuelven. Pero igual me da mucha lata que, eh, que después la gente solamente vea la grabación porque no van a entender. Me gustaría que preguntaran. Si no, les mando una guía para que la resuelvan y la podamos, no sé, ver cuando estemos juntos. Eso. Acuérdense que sí o sí las pruebas son presenciales. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos, espero, el martes. Chao, chao. Chao, profe, que tengan. Cuídense.